tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá, cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y continuamos con las preguntas del auditorio. Acuérdense, mes con mes al inicio del mes, dependiendo de cómo nos vaya acomodando el calendario, nos vamos dando un espacio para contestar preguntas abiertas del auditorio. Así que si usted tiene alguna pregunta por ahí que le está dando comezón en la cabeza, déjela en los comentarios de estas encuestas que le hace mi productor. Y vamos a ver, tenemos un montón de preguntas más. Nos dice Patricia: saludos. Me encantaría que hablaran del superyo tiránico. El superyo tiránico, superyo punitivo. Esta es una expresión que utilizamos dentro de la corriente psicoanalítica para explicar cómo una instancia de nuestro inconsciente, ¿no? Como una instancia de nuestro aparato psíquico, puede llegar a ser demasiado dura, como recalcitrante, castigadora para nosotros, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que parte de nuestra brújula moral con la que nos fuimos integrando mientras íbamos creciendo resulta ser como hasta sádica, ¿no? Esas personas que no se pueden permitir hacer algo porque sienten culpa constantemente, estas personas que constantemente se viven en la indecisión, ¿no? Porque no saben si que lo que van a hacer va a estar bien, ¿no? Constantemente estamos dudando y esto se puede transformar en una obsesión en sí. Parte del superyo punitivo lo podríamos encontrar en el trastorno obsesivo-compulsivo. Es cómo parte de nosotros está luchando constantemente contra nuestros deseos, pero para cancelarlos, ¿no? Porque todo parece estar prohibido. Es como si fuera una censura absoluta para todas las cosas que nos pueden traer placer. A eso se va refiriendo esta idea del superyo tiránico, ¿no? De cómo se van integrando partes de nuestros cuidadores, ¿no? Lo que nosotros fuimos entendiendo como una brújula moral y que nos deja estrangulados, ¿no? Que no podemos hacer nada porque eso es malo, eso es pecado, eso está prohibido, eso no es de buenas personas. Y queda tan dentro de nosotros que nos va generando toda esta dinámica que le estaba hablando de la obsesión, ¿no? A eso es a lo que se refiere con el superyo tiránico. En algún momento podríamos hablar un poquito más sobre algunos casos, ¿no? Un poco más extenso, en donde ese tipo de idea moral nos acaba aplastando, ¿no? Que nos hace sentir realmente muy mal. Ya hay algunos temas en donde he tomado como base el trastorno obsesivo compulsivo. Si usted busca en la lista de videos, le aseguro que va a encontrar algo en donde estamos hablando, no específicamente de eso, porque tampoco es un tema como que nos dé para hablar de tanto, pero por eso es que se lo digo como una explicación. Eso es lo que quiere decir ese superyo tiránico que se va utilizando como término muchas veces. Vamos a ver qué otra cosa nos están preguntando. Ivonne nos dice: hola José Luis, ¿por qué se desarrolla la depresión? Conozco a personas muy cercanas que han sido diagnosticadas con depresión, pero quisiera saber desde un punto de vista psicoanalítico cuál es el origen de la depresión. Dentro de la teoría psicoanalítica no hablamos solamente de la depresión, sino que hay, digamos, como un espectro, lo podríamos pensar, sobre la tristeza y la depresión. Por ahí hay un video, también en el pasado lo traté, sobre la tristeza y la depresión. Cuando hablamos de depresión como tal, ¿no? de una forma clínica, lo que estamos refiriendo dentro del consultorio es más bien algo que se denomina melancolía, ¿no? La melancolía tiene que ver con un acomodo, ¿no? Que deja a la persona como apachurrada sobre la sombra de un objeto, ¿no? Bajo la sombra de un objeto, no sobre la sombra, bajo la sombra de un objeto. Y esto ya estuvo como un trabalenguas, ¿no? Porque ¿qué quiere decir eso? Imagínese que queda algo tan exaltado dentro de nuestra vida, por ejemplo, la existencia de otra persona, los padres, que al momento en el que falta, nos cae encima y no podemos olvidarlo. Es que él era tan bueno, es que todo, nada vale la pena sin esa persona. Se fija, todo se centra ahí. Y esto es algo alienante para la persona, ¿no? No nada más es como decir, es que lloro mucho, es que de repente me dan ataques de ansiedad. No, es quedar totalmente apachurrado abajo de una idealización que se hizo de una persona. Y esto lo vemos cotidianamente, ¿no? Más bien en ese tipo de situaciones en donde se pierde a alguien literalmente, ¿no? En donde alguien muere, ¿no? Y también lo podemos ver cuando terminamos una relación. Eso es lo que se va entendiendo como una depresión profunda dentro del aspecto psicoanalítico. Esto no quiere decir que el sentirnos tristes no sea un problema, ¿no? Pero digamos que eso es como en la parte del espectro de las cosas más graves que pueden llegar a suceder. Porque son personas que tienen un montón de sintomatología alrededor de esto que lo hace muy, muy difícil de tratar. No todas las depresiones, en sí es una fracción de las depresiones, lo que se puede denominar como melancolía, ¿no? Realmente no es tan
común como quisiéramos pensarlo, pero tampoco es tan raro, ¿no? Cuando pensamos de dónde viene la depresión, tendríamos que pensar también si tú a lo que te estás refiriendo es como el dolor del pasado o como lo podríamos pensar tal vez como la añoranza de ciertas cosas o el sentirnos tristes, devaluados, ¿no? Ahí hay un montón de cosas en donde podríamos empezar a investigar y empezar a entender, pero tiene que ver más bien caso por caso, ¿no? Por ejemplo, una persona que no tuvo éxito en su vida laboral, que no está teniendo éxito en el momento en su vida laboral y cae en una depresión, que es lo que estamos denominando ahí como una depresión, la tristeza que siente esa persona, la incapacidad de levantarse, que empieza a perder el gusto por ciertas cosas, pero tendríamos que entender primero de dónde viene eso. ¿Por qué está la tristeza? Es una cuestión de realización personal, es algo que tiene que ver con no cumplir las expectativas de las personas que están a nuestro alrededor, es algo que tiene que ver con la potencia que siente esa persona, ¿no? Con cómo se siente de bien consigo misma. Son muchas las áreas, muchas las razones por las cuales alguien puede parecer que está sumido en una depresión, ¿no? Entonces, no podríamos decir la depresión surge por esta situación solamente, ¿no? La situación tiene que ver con esto específicamente y de esa manera se trata. Esto es una cosa que tendríamos que abordar caso por caso y alcanzar a entender y a dilucidar qué es lo que está sucediendo. Si es una cuestión melancólica, muchas veces se tiene que utilizar el apoyo de un psiquiatra, porque son personas que pueden llegar casi a estados catatónicos, ¿no? Por ejemplo, que no hablan o que no comen nada, ¿no? Entonces, eso, pues por más que nosotros tengamos, bueno, la interpretación en la punta de la lengua, pues no le va a entrar a la persona, ¿no? Porque no está en disposición, ahora sí bioquímica para eso, porque ya está demasiado trastocado esa parte, ¿no? Que ya tiene que ver con el órgano. Entonces, se necesita un apoyo por parte del psiquiatra para poder llevar por ejemplo, un cuadro de antidepresivos para que la persona otra vez se preste a hablar y se empiece a construir sobre todo esto y se pueda intentar ahí hacer como nuestro quehacer psicoterapéutico. Cuando hablamos de una depresión, no en ese sentido, sino, por ejemplo, él podría decir, me despidieron de mi trabajo y no me siento con ganas de hacerlo, ¿no? No me siento con ganas de volver a regresar, a buscar, a dar entrevistas. ¿Por qué? Ahí en ese por qué es en donde tendríamos que ver. ¿Qué es lo que nos está a nosotros generando esa tristeza? O, por ejemplo, también podemos llegar a vivir una depresión, una idea de depresión por el paso del tiempo, ¿no? Por sentir que estamos perdiendo nuestra juventud, ¿no? Por empezar a ver que nuestro cuerpo enferma y eso ya tiene un trasfondo distinto. Se está viviendo una tristeza, hay un dolor, que es lo que más nos interesa, ¿no? ¿De dónde viene ese dolor? Y para cada situación en donde la persona se reporta triste, pueden haber un montón de ramificaciones. Aquí creo que viene en contraste tu pregunta con lo que muchas veces se habla que la depresión puede llegar a ser hasta algo hereditario, ¿no? O que tiene que ver con un desequilibrio básico, ¿no? En los químicos de nuestro cerebro y que por lo tanto debemos de tomar cierta medicina. Este es un acercamiento teórico sobre la depresión porque no se tiene esa, ¿cómo lo podríamos decir? Certeza inmutable de que solamente es eso. Hay personas que sí pueden llegar a presentar ese tipo de desequilibrios por un montón de cosas, por un problema de tiroides, por ejemplo, por una situación de cáncer, ¿no? Puede ser por un montón de cosas y que sí se necesita tener un apoyo sobre algo muy concreto como un medicamento. Pero eso no quiere decir que sea lo único que está generando esa situación. Por eso es que siempre tendríamos que abordar este tipo de situaciones con una ayuda psicoterapéutica y apoyándonos de un médico. Siempre van por esos dos lados. No podríamos decir, esto solamente tiene que ver con lo corporal, solamente tiene que ver con la carne, o esto solamente tiene que ver con el aspecto, por ejemplo, del lenguaje, ¿no? De nuestro comportamiento, de nuestras emociones. Son muchas cosas las que se van conjugando. Pensemos en esto. Si yo pierdo a toda mi familia de repente en un accidente y caigo en una severa depresión, no voy a tener un desequilibrio bioquímico en mi cabeza. Por supuesto, ¿por qué? Pero por la situación que me está temperando en ese momento, ¿no? Que se va a reflejar en mi carne. Pero no es como que una puede existir sin la otra, ¿me explico? A menos de casos muy específicos en donde estamos enfermos de otra parte de nuestro organismo que se va reflejando en cómo va funcionando nuestro cerebro, ¿no? O que tenemos un accidente, un golpe en la cabeza. Son cosas que pueden llegar a suceder. Entonces, por ahí vamos a pensar un poquito, ¿no? Sobre la depresión. También nos está preguntando Arca. Fíjese, una pregunta aquí curiosa, ¿no? La relación entre la depresión y el capitalismo. No, fíjese, esto es un tema muy interesante porque no puede decir el capitalismo, ¿qué? No, ya vamos a empezar con cosas comunistas. No, pero fíjese una vez más cómo no podemos alienarnos, ¿no? Cómo no podemos separarnos completamente del mundo en el que vivimos, ¿no? A veces queremos pensar que estamos únicos, irrepetibles, ¿no? Y que todo esto solamente tiene que ver con mi fuerza de voluntad, pero no.
si realmente nosotros estamos inmersos en un mundo en donde parece que cada vez es más real, ¿no? Más como validado por nuestro entorno, que nosotros tenemos un valor social por la cantidad de dinero que generamos y por las cosas que podemos comprar, ¿cómo no podríamos llegar a caer en una depresión por sentirnos como menos valiosos que el resto del mundo, que el resto de mi familia, que el resto de mis compañeros, si yo no tengo un empleo que me dé ese dinero, si yo no traigo el último celular, si yo no puedo tener un carro nuevo cada año o cada cuando usted guste, ¿no? Que tal vez yo nunca he podido comprar un carro porque mi sueldo no me lo permite. ¿Cómo no podríamos pensar que eso nos está afectando? Acá la diferencia, nuevamente, es que podríamos decir, claro, es el capitalismo lo que nos tiene sumidos en esta situación de soledad y depresión, ¿no? Y por lo tanto el capitalismo es lo que tendríamos que abolir. No, porque también si viviéramos en otro tipo de estructura, tendríamos otro tipo de consecuencias. Eso no solucionaría nuestros problemas, ¿no? Simplemente nos daría un espectro diferente de la situación. Tanto así que en un sistema capitalista hay muchas personas que aunque no cumplan con esas expectativas capitalistas, no sufren de una depresión. ¿Sí ve? No es algo que podamos generalizar. Sí es un factor que deberíamos de tener en cuenta y por eso es que le decía con la pregunta anterior, ¿no? ¿Qué es lo que causa la depresión? Es como si le dijera, entonces, todos los problemas tienen que ver con el capitalismo, ¿no? La depresión, el hecho de que estemos alienados de la sociedad, el que yo no me pueda realizar como persona, porque todo tiene que ver alrededor del dinero que yo genere y si nos pusiéramos a pensar en eso, la verdad es que poco tenemos que ver nosotros con la cantidad de dinero, con el estrato socioeconómico en el que nacemos. ¿No? ¿Por qué? Pues porque ya nací aquí, tengo ciertas personas, tengo ciertas posibilidades de educarme y tengo muy poca ventana de brincar hacia un estrato socioeconómico distinto del que nací, ¿no? Por más que se quiera argumentar a lo contrario de eso, que todo tiene que ver con el esfuerzo y con el mérito, realmente es poco lo que tiene que ver alrededor de esa escala socioeconómica, ¿no? Es un tema muy, muy interesante, por eso se lo decía, pero aún así no podríamos decir, bueno, entonces esa es la culpa de todo y ya, se acabó, ¿no? Se solucionó, pues como es el capitalismo, pues entonces nunca voy a salir de esta depresión, ¿no? Ese es un factor extra que entra dentro de todas estas cosas, ¿no? Pero lo que va determinando el impacto que tiene eso es nuestra persona, es cómo vivimos nosotros esta situación. Tanto así como le digo que hay personas que aún viviendo en este sistema hipercapitalista, es más, hasta podríamos pensar, hay personas que viviendo en otro continente en donde hay un tipo de represión social, ¿no? De tener un score social, por ejemplo, ¿no? De que si no tenemos cierto score social no nos dejan rentar en ciertos lugares, ni entrar a ciertas escuelas, ni tomar ciertos transportes. Aún en esos lugares vamos a encontrar rebeliones, vamos a encontrar personas que dicen, yo no me voy a prestar a vivir de esa manera, yo voy a ir en contra de todo esto. Aún viviendo así, imagínense, ¿no? A veces en dictadurías hay personas que escapan de eso. Entonces, sí es algo que nos influye de una manera fuerte, pero no es lo único. No hay que quedarnos nada más en eso, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿qué más preguntas tenemos? Todavía tenemos tiempo. Nos dice por acá, Laura, dice, las llamadas heridas de la infancia tienen apoyo científico. Saludos y gracias por el espacio. Laura, no sé a qué te refieres con el apoyo científico, o sea, como si haya un cuerpo de científicos que apoyen la idea de las heridas de la infancia, porque ya desde ahí estamos tomando un término que no sé de dónde esté sacando específicamente. Pero todo lo que tiene que ver con la psicología, esto es algo que hablo muy constantemente, ¿no? No es algo que podamos reducir de la misma manera que podemos reducir ciertos experimentos, por ejemplo, de la física o de la química, en donde yo voy a llevar un experimento, lo voy a repetir, voy a hacer digamos, como todo un contexto que alguien más puede repetir en otro laboratorio y así voy a intentar comprobar una lectura de la realidad. Con la psicología no funciona así. Estaría padrísimo. Se lo juro que estaría padrísimo, ¿no? Estaríamos muchísimo más refinados en nuestras técnicas psicoterapéuticas si eso fuera posible. El problema de todo esto es la subjetividad con la que se viven un montón de cosas. Por ejemplo, pensemos en una situación muy clásica, donde un par de niñas, imagínense, ¿no? Y esto es parte de los escritos de Freud, un par de niñas, una niña que estaba en una familia adinerada, por ejemplo, que tenía educación privada, era amiguita de una de las hijas de las criadas, ¿no? Y esas dos niñas, en su infancia, tuvieron un acercamiento sexual, ¿no? Se dieron de besos, hicieron cosas que hacen los niños, ¿no? La niña que venía de la familia adinerada crece con un trastorno de la personalidad y una represión hacia lo sexual. La niña, que era hija de la criada, no sufre el mismo dolor. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo vamos a hablar de ese experimento? Si les pasó lo mismo, lo vivieron en el mismo momento. Si se fija,
Aunque lo quisiéramos encarcelar en esos paréntesis de fue lo mismo, no fue lo mismo. No es lo mismo la historia que llevaba recorrida la hija de la criada, ni era lo mismo la historia que llevaba la hija de los patrones de la casa. No fue la misma educación, ni siquiera es la misma manera de ver las cosas. Aunque haya sido un evento similar, no tuvo la misma repercusión. Por lo tanto, el quehacer del psicoanálisis, hablando de todas estas cosas sobre el trauma, no es intentar repetir un tratamiento psicoterapéutico, sino lo que ya le había hablado en otro video, en donde alguien me preguntaba que si el psicoanálisis era una pseudociencia. Ni siquiera es algo que se venda de esa manera, ¿no? Nunca se ha hablado de que el psicoanálisis es una ciencia dura. No, es una cuestión hermenéutica. Es algo en donde estamos intentando darle un orden al relato de las personas, entender de dónde viene su dolor. Tenemos un marco teórico, por supuesto, que eso nos ayuda a entenderlo, pero no quiere decir que estamos buscando darle con un moldecito de galletas a cada persona para decir si esta persona es esquizoparanoide, si esta persona tiene un cuadro depresivo, si esta persona... No, es poder entender desde la subjetividad de la persona qué es lo que sucedió, que la persona pueda tramitar esos afectos. Entonces, si tiene un sustento científico o no tiene un sustento científico, si se fija, es algo muy distinto de lo que estamos hablando, porque tampoco estamos ofreciendo aquí la panacea, ¿no? Lo que estamos ofreciendo es hacer un tratamiento que nos permita recuperar nuestra capacidad de disfrutar el trabajo y la vida cotidiana, ¿no? No que nos vamos a destraumar, no que se nos va a olvidar todo, no que vamos a alcanzar el éxito profesional en 8 sesiones. Nadie le va a prometer eso en un consultorio, sino que es poder armar una historia diferente, podernos dar las herramientas para vivir de una manera diferente todas estas cosas que nos llegaron a suceder. Eso es lo que se hace. Entonces, si tiene un fundamento científico, creo que no es definitivamente lo que tendríamos que estar hablando en ese sentido. Pero, por ejemplo, si tú me preguntas personalmente, ¿las heridas de la infancia tienen una repercusión en nuestra adultez? Sí, ¿no? Psicoanalíticamente, eso es lo más determinante, de las cosas más determinantes que tenemos para ver si vamos a sufrir un trastorno de la personalidad serio o más normalito, porque todos andamos rotos de alguna forma, ¿no? Vamos a ver, ¿qué otra pregunta tenemos? Todavía tenemos un poquito de tiempo. Aquí nos está diciendo Gloria, ¿cómo se sale de la autodestrucción o el autoboicot? Gracias, mi cariño, siempre desde Argentina. Muchas gracias, Gloria. Qué pregunta tan complicada para cerrar el video. ¿Cómo salimos de la autodestrucción? Cuando hablamos de este tipo de conductas autodestructivas, por ejemplo, podríamos tomar las adicciones, ¿no? Tal vez uno es adicto a la bebida o es adicto a algún otro tipo de droga, un estimulante, por ejemplo, a la nicotina, ¿no? Fumar. ¿Cómo nos salimos de esa conducta autodestructiva? Porque es algo que está generando un impacto en nuestro organismo y que nos está haciendo daño. No hay vuelta de página en eso. Nos está haciendo daño. ¿Cómo nos salimos? Si se fija, tendríamos que entender todo lo que está sucediendo alrededor. ¿Por qué fumamos? ¿Por qué siento la necesidad de fumar? Porque es la única manera que siento que tengo para lidiar con la ansiedad. Ya desde ahí empezamos a hacer zanja para rascarle qué es lo que está pasando, por qué me está pasando, desde qué momento lo empecé a hacer, cuáles son los momentos en los que siento más ansiedad para fumar, desde cuándo fumo, quiénes de mi familia fuman, por qué se volvió esa la mejor forma de lidiar con mi vida. Y de ahí empezamos para atrás, y de ahí empezamos a construir esto con algo como muy concreto, como una adicción. Pero pensemos en una situación tal vez un poco más abstracta. Es que ¿por qué siento tanto miedo, por ejemplo, de tener éxito? ¿Por qué me da miedo buscar un ascenso? ¿Por qué me da miedo buscar un trabajo? ¿Por qué me da miedo presentar mis proyectos? Y ahí nos vamos a ir regresando. ¿Desde dónde viene eso? ¿Cuál ha sido mi historia? ¿Cómo es que al día de hoy sigo repitiendo esa situación? ¿Hay una ganancia detrás de todo esto? ¿Qué es lo que me está pasando? Esa es la manera en la que nosotros podemos tener dentro del diván, ¿no? De poder construir un camino diferente, entendiendo, porque ahí la respuesta sería, ¿cómo podemos salir de la autodestrucción y del autosabotaje? Entendiendo qué es lo que está sucediendo con nosotros. Y recapitulando estas cosas y reviviéndolo dentro del consultorio y llevando un proceso sobre eso. No basta solamente con saberlo. Nos puede quedar muy claro si alguien nos dice, bueno, pues estás haciendo lo mismo que hizo tu padre, ¿no? Tú también, nunca quieres llegar a más. Tu padre todo el tiempo fue un vendedor, por ejemplo, y tú no quieres salir de vendedor, ¿no? Nosotros podemos decir, ay, pues claro. Pero pues eso no me quita las ganas de seguir en lo mismo, ¿no? Y ahí ya nos tenemos que empezar a preguntar, ¿y por qué se me tendrían que quitar las ganas? ¿De quién estoy cumpliendo las expectativas? Realmente, ¿por qué se habla que fue poco digno que mi padre fuera un vendedor? O que yo soy poco digno por ser solamente un vendedor, ¿no? ¿Para quién soy solamente un vendedor? ¿Se fijan? No es que podamos solucionarlo en una vuelta de llave, sino en el entender todo el contexto en el que estamos sufriendo en ese momento y dándole una explicación a todo eso.
Esa sería la forma. Pero bueno, atropellados con el tiempo, pero por el día de hoy hasta acá vamos a dejar este video. Espero que lo haya disfrutado. Si le gustó, déjenos un comentario, déjenos una manita arriba. Participe por favor en este tipo de encuestas porque con esto es con lo que hacemos el contenido que finalmente es para usted. Yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.